Bienvenidos a este foro político organizado por las Naciones Unidas. Este evento se titula ¿Cómo podemos evitar la pobreza causada por la pandemia en el futuro? ¿Y qué acciones mitigantes podemos tomar para el futuro? Además, veremos cómo la OMS puede ayudar también. Soy Peter Taylor, soy del Instituto de Desarrollo de la Universidad de Londres, en el Reino Unido. Hablar de algunos de los retos relacionados con el COVID que también se discutirán en esta sesión. Bienvenidos a todos los participantes que están online. Rápidamente, algunos puntos técnicos. El webinar será grabado. Tendremos interpretación de inglés a español y de español a inglés, así que los que los que necesiten interpretación tienen debajo un símbolo del globo terráqueo donde pueden elegir la lengua que necesiten. Los comentarios y las preguntas las pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Las responderemos al final. Y si queréis comentar algunos de los resultados o tuitear cualquiera de las cuestiones que comentemos, los podréis hacer con un hashtag. La pandemia ha tenido consecuencias que han afectado a individuos, hogares, comunidades. Además, ha sido algo disruptor para tanto personas individuales como comunidades enteras, afectando especialmente a las personas con menos recursos y países en vías de desarrollo. Las organizaciones han intentado mitigar los retos que han surgido debido a la pandemia. Juntos queremos ver cómo podemos poner en marcha políticas, programas, prácticas que ayuden a mitigar los efectos devastadores de la pandemia. Queremos encontrar formas de evitar situaciones que no nos ayudan. Tenemos un grupo de ponentes global que nos hablarán de cómo podemos abordar la pandemia. Primero, hablando de la diversidad de respuestas, tendremos la experiencia de 3 países. Primero, Nicaragua, que presentará la honorable ministra de Salud de Nicaragua, la honorable Marta Reyes Álvarez. Nos hablarán de una respuesta más lógica a la pandemia. Después tendremos un estudio de caso de Camboya. Andrew Shepard nos presentará los resultados. Forma parte de la Chronic Poverty Advisory Network, la red de pobreza crónica. Después escucharemos la experiencia de Bangladesh, de la BIGD, Universidad de Bangladesh. Y la presentación nos mostrará los ejemplos de los casos de éxito, así como aquellos que han tenido menos éxito, pero que nos sirven para aprender, centrados en minimizar la desigualdad y siguiendo con programas de desarrollo. Las lecciones aprendidas serán muy importantes para todos aquellos que trabajan en la mitigación de los efectos adversos. Además, se nos presentará el informe de la pobreza crónica, el primer informe de este tipo. Además, tenemos la presentación de Catherine Grant sobre People's Agenda.
Y por último, escucharemos a Toby Green con un vídeo pregrabado que nos hablará desde el King's College de Londres, hablando de la África lusófona. Además, tendremos a Bushra Abadi y Conan Michel Yao de la OMS, que realizarán comentarios de todo lo que escucharemos. Tendremos como habéis visto, un amplio abanico de ponencias muy diversas. Empezaremos con la honorable ministra de Salud de Nicaragua, la señora Marta Reyes Álvarez. Le paso la palabra. Buenos días a todos. Espero nos escuchen bien. El tema que nosotros vamos a abordar es Nicaragua, experiencia en el abordaje de la pandemia. Para nosotros es muy importante establecer información general de nuestro país en relación a que Nicaragua está en el centro de América Central, tiene una superficie de 130.330 kilómetros cuadrados, con una población de 6.7 millones de habitantes y una densidad poblacional de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Uno de los aspectos básicos para poder haber enfrentado la pandemia era el modelo de salud familiar y comunitario, el MOSAF, que se viene implementando por nuestro gobierno desde el año 2007. Nuestro modelo está organizado en 19 sistemas de salud de atención integral. La base de nuestro modelo es el sector, que tenemos un total de 2.765 sectores que son atendidos por equipos de salud familiar y comunitario conformados por un médico y 2 recursos de enfermería, que atienden aproximadamente en el área rural a 600 familias, hasta 1.000 familias en el área urbana. Nuestro modelo de salud familiar y comunitario cuenta con un total de 38.523 recursos de salud, y la base de nuestro modelo es la participación de la comunidad, que está integrada aproximadamente por 60.647 miembros voluntarios que nos permiten hacer efectivo ese objetivo primordial de nuestro gobierno, que es la restitución del derecho a la salud de los nicaragüenses. Además de nuestros sectores, que son la base de la participación de respuesta en salud en los diferentes barrios y comunidades, contamos con una red de salud conformada por 75 hospitales, 12 a nivel nacional, 7 regionales, 12 departamentales y 42 hospitales primarios. Además, tenemos 141 centros de salud, 1.333 puestos de salud y 5.630 casas base. Para la respuesta a nuestras mujeres embarazadas y su albergue, al menos 2 semanas antes de su fecha probable de parto, contamos con 181 casas maternas distribuidas a nivel nacional. Para la atención de las personas adultos mayores, tenemos 93 casas para personas con necesidades especiales, y en el desarrollo de la medicina natural en nuestro país contamos con un instituto de medicina natural y terapias complementarias y 16 filiales, y para garantizar el acceso a la población de las comunidades más lejanas, contamos con 78 clínicas móviles que garantizan la atención en las diferentes comunidades. Nuestro modelo de salud familiar y comunitario es la respuesta que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha dado a la situación de salud de nuestro pueblo. Tiene una orientación hacia la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención a las personas que enferman, brindando servicios de salud dignos, de alta calidad y totalmente gratuitos. Nuestro modelo es un modelo integral de atención en salud, que ha podido atender de forma exitosa todos los problemas de salud en medio de las pandemias, como fue la influenza de la H1N1, chikungunya, zika, leptospirosis, dengue
y recientemente la COVID-19. Atendimos esta pandemia sin descuidar la atención de los otros problemas de salud que la población requería en ese momento que se resolvieran. La preparación que se estableció desde enero del año 2020, 2 meses antes de la presencia del primer caso de COVID en nuestro país, estableció el tener una comisión conformada por las diferentes instituciones que inició su trabajo a partir del 30 de enero del año 2020. El poder desarrollar un protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo del coronavirus que ya estaba implementándose a partir del 9 de febrero. El fortalecer la vigilancia epidemiológica en unidades de salud, tanto público como a nivel privado, y en los 13 puntos de entrada al país de vía terrestre y también por vía aérea y acuática. Se fortalecieron las medidas preventivas mediante un plan comunicacional a la población de manera permanente. Se designaron 19 hospitales, uno por cada CELAI del país, para la atención a la COVID-19 a nivel nacional. Y se realizó un proceso de capacitación al personal de salud pública y privada en los puntos de entrada de instituciones y la red comunitaria en los 153 municipios de nuestro país. Y se aseguraron todos los insumos, equipos reactivos para el diagnóstico y los equipos de protección personal a nuestro personal de salud. Entre los aciertos importantes que nosotros valoramos en la respuesta a la COVID-19, tenemos la amplia visión de nuestro buen gobierno en el enfoque de un modelo organizativo, la creación de la Comisión Nacional e Interinstitucional e Intersectorial, la creación de un plan de comunicación en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria, las acciones económicas acertadas para atender la pandemia. Fuimos un país que no nos guardamos, seguimos trabajando para garantizar el sustento económico, pero también la respuesta ante la pandemia y también el desarrollar respuestas inmediatas frente a los problemas que se iban presentando. Otro aspecto importante es el desarrollo de un enfoque de redes como un efecto del modelo organizativo para un mejor manejo de los casos. La coordinación del sector público y del sector privado para el accionar conjunto frente a la pandemia y el establecimiento de un modelo de asesoramiento clínico y de monitoreo a través de la creación de especialistas que se convirtieron en puntos focales a nivel nacional y por CELAIs para dar una mejor respuesta a la atención de los casos con COVID-19. Otras mejoras importantes fueron el fortalecer la capacidad de monitoreo y la presencia constante de los equipos del Ministerio de Salud a nivel de las comunidades. El aseguramiento de un plan de contingencia con personal de salud que pudiese reforzar las otras unidades de atención y también se garantizara la atención en los 19 hospitales definidos a nivel nacional. El fortalecimiento de la atención en primer nivel de atención y de los hospitales para asegurar las acciones de prevención y atención de nuestra población. El desarrollo de los equipos de atención para el manejo clínico a través de expertos en medicina crítica e infectología que se habían venido preparando para dar una respuesta mejor a nuestra población y que realmente fue de mucha ayuda e importancia en enfrentar la COVID-19. Y el fortalecimiento del trabajo de equipos multidisciplinarios, incorporando todas las disciplinas médicas y quirúrgicas en los diferentes niveles de resolución del centro sistema de salud. La búsqueda y atención clínica de los casos respiratorios consideramos que fue un elemento fundamental que solo nuestro modelo de atención nos podía ayudar a desarrollar. Nosotros no nos quedamos esperando a los pacientes en las diferentes unidades de salud y en nuestros 19 hospitales. Con la participación de nuestro personal de salud y la comunidad organizada, se realizaron visitas casa a casa para poder captar oportunamente los casos de cuadro respiratorio y realizar la referencia oportuna de los mismos en su estado de moderados y graves para poder ser referidos y atendidos en nuestras unidades de salud. El abastecimiento se mantuvo de una manera ininterrumpida, tanto de los equipos de protección de personal, insumos médicos y equipos médicos. Hubo un proceso de capacitación muy importante para el abordaje clínico y aplicación adecuada de las medidas de bioseguridad al personal de salud y a nuestra red comunitaria. Se fortaleció y se mejoró la percepción del riesgo y gravedad de la pandemia en los diferentes niveles de atención y del personal de salud. Y se estableció la teleconsulta, una línea directa que se habilitó, la línea 132, dedicada especialmente para dar información sobre el virus a la población, a dónde se podían atender y las medidas preventivas. Desde el punto de vista de cómo nosotros
desarrollamos nuestras acciones, realmente se estableció una organización de los servicios de atención primaria y hospitalaria, tanto del sistema público y privado. Se acondicionaron todas las salas de UCI con ventiladores, succionadores, monitores de signos vitales, entre otros, así como la garantía de los equipos de protección a nuestro personal. Y a través, como decíamos anteriormente, el equipo de salud familiar y comunitario y su red de líderes voluntarios realizaron una serie de acciones como fue la visita casa a casa informando sobre las medidas preventivas. Realizamos aproximadamente casi 5 millones de visitas a las viviendas para la detección oportuna de casos sospechosos en forma temprana para iniciar su tratamiento oportuno y salvar vidas. Se hizo un seguimiento de las personas en resguardo domiciliar de aquellos nicaragüenses que retornaban al país, aproximadamente 42.000 viajeros, y se hizo un seguimiento responsable y se continúa haciendo y cuidadoso a personas con COVID-19 bajo tratamiento en sus hogares. También se desarrollaron jornadas de sanitización con cloro en espacios públicos debido a que nosotros mantuvimos nuestra actividad económica activa donde había una importante concentración poblacional, como mercados, paradas de buses, escuelas, unidades de salud, medios de transporte público, parques, entre otros. Y se desarrolló una articulación con todos los sectores del territorio, barrios y comunidades para poder dar respuesta desde la base de nuestro pueblo, de nuestro país, a la situación de la COVID-19. Uno de los aspectos importantes para nosotros fue la priorización de la población a protegerse con las vacunas contra el COVID-19. Nuestro primer abastecimiento fue en marzo del 2021 con el apoyo de la Federación de Rusia. En la primera etapa nosotros atendimos con la vacunación a las personas con enfermedades crónicas de base como una prioridad de nuestro gobierno, personas con enfermedades renales crónicas, cardiópatas, oncológicos, adultos mayores de 60 años y el personal de salud de primera línea. En la segunda etapa nosotros vacunamos a los adultos de 50 a 59 años, personal en trabajos esenciales como los bomberos, las personas que trabajaban en migración, aduana, ejército, policía, entre otros. Y en la tercera y cuarta etapa logramos ya completar la vacunación de nuestra población mayor de 30 años, embarazadas y mujeres que dan lactancia. Vacunamos los niños a partir de los 2 a 12 años y los jóvenes de 13 hasta los 29, completando de esta manera la protección de la población nicaragüense. Consideramos que hubieron retos en el proceso de la vacunación. No contábamos con todo el abastecimiento de vacunas por el acaparamiento de los países industrializados. El mecanismo COVAX no aportó las vacunas que se comprometieron. Es importante la gestión de compra y donación de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para la obtención de las vacunas requeridas para proteger a nuestra población. Esto nos permite tener actualmente en Nicaragua una cobertura del 96% de nuestra población con esquemas completos. Coberturas que se consideran útiles dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. La estrategia para dar respuesta de una manera integral a la COVID-19 estableció algunos aspectos muy importantes. El hecho de que nuestro sistema de salud, con nuestro modelo de salud familiar y comunitario desarrollado entre el 2007 y 2020, ya estaba fortalecido y funcionando adecuadamente con la participación de la comunidad. En ese periodo también se realizó un aumento en la cantidad de trabajadores de la salud que ya estaban en disposición para ir dando respuesta al mejoramiento de la salud de forma general de nuestra población, pero que fue la base para poder realmente desarrollar esta estrategia integral de respuesta a la pandemia. El aumento del presupuesto destinado a la salud que permitió garantizar los medicamentos, los insumos, los equipos, el equipo de protección. La preparación de nuestro personal para dar una respuesta mejor cada día a la población también fue base para poder dar esta respuesta a la pandemia. El fortalecimiento de nuestra infraestructura y contar con equipos de alta tecnología también para siempre dentro del objetivo de restitución del derecho a la salud que ya se encontraba en disposición y que fue una base para dar una mejor respuesta a esta situación. Y la acción de acciones certeras según protocolos internacionales que fuimos tomando para cumplir con esas medidas de atención y prevención de la población, manteniendo activa nuestra economía. Y con esta preparación se garantizó un abordaje integral de la pandemia, asegurando la atención y las medidas preventivas requeridas. Y de esta manera realmente es que se da la respuesta singular ante la estrategia desarrollada para combatir la COVID-19. Muchísimas gracias. Excelencia, muchas gracias.
muy importante o muy interesante escuchar el nivel de preparación y la escala que han tenido y la velocidad con la que dieron respuesta a la pandemia. Vayamos ahora al caso de Camboya e invito a Andrew Shepard para que comparta algunas reflexiones. Muchas gracias, Excelencia, por su presentación de Nicaragua. Antes de hablar de Camboya, me gustaría añadir algo sobre Nicaragua, ya que el caso de Nicaragua está incluido en el informe de pobreza crónica del que después mi compañera hablará. Ha sido un caso excepcional y por ello pedimos a Su Excelencia que realizase una presentación hoy. El tipo de preparación y la inversión a lo largo de muchos años que se ha realizado en Nicaragua en sistemas sanitarios a nivel regional y nacional. Cuando llegó la pandemia, Nicaragua, a diferencia de muchos otros países, no entró en pánico, ya que no tenían miedo de que el sistema sanitario estuviese sobrecargado. Además, fueron capaces de mantener la economía abierta, tal y como ha mencionado Su Excelencia. Así que hubo muy pocos lockdowns o muy pocos cierres o a nivel más reducido de fronteras, de escuelas. Los padres decidían si mandaban a los niños a la escuela o no. Las escuelas se mantuvieron abiertas y esto fue resultado de la intensa inversión en el sistema sanitario. Además, es importante destacar que Nicaragua consiguió mantener su crecimiento económico durante la pandemia, lo que la sitúa entre muy pocos países. Mientras algunos países estaban restringiendo el movimiento de las personas en mercados, cerrando mercados, escuelas, restringiendo el tráfico transfronterizo, una de las consecuencias de estas restricciones fueron que las personas perdieron sus modos de vida, fueron incapaces de em, ganarse el pan. Y Camboya fue un país que consiguió equilibrar las restricciones con medidas mitigadoras, evitando que las personas em, se empobreciesen más durante la pandemia, consiguiendo hacer esto a través de una respuesta que ningún país, bueno, dio ninguna respuesta perfecta. Aquí podemos acordar, pero su respuesta fue mejor que la de muchos países con su nivel de ingresos. Y hubo varias razones para ello. La primera es que Camboya tenía unos buenos resultados económicos, así que cuando llegó la pandemia tenía buenos recursos financieros para dar respuesta. Pudieron pagar subsidios a aquellos que trabajaban en el sector turístico hasta septiembre de 2021. Pudo expandir la protección social para incluir a nuevos beneficiarios, desarrollar nuevos esquemas y de forma parecida a la de Nicaragua, pudo invertir muy rápidamente en vacunas y tenía una infraestructura de salud comunitaria, pudiendo vacunar rápidamente a gran parte de la comunidad. La segunda razón por de la fuerte respuesta de economía fue la gestión de desastres, que está muy bien institucionalizada.
tiene una gran base legal, una ley revisada en 2015 y además tiene un comité de gestión de desastres donde se incluye al primer ministro y todos los ministerios. En la sala en la que se tomaban decisiones sobre la gestión de la pandemia, se representaban muchos intereses económicos y sociales, además de los intereses sanitarios. Además, estaba el debate de cómo gestionar la pandemia en este foro. Además, había un grupo de trabajo a nivel distrital con comités bien establecidos ya hacía tiempo, además de la colaboración de la Cruz Roja de... Así que estas son bases institucionales muy importantes, muchas veces descentralizados, trabajando a nivel distrital o provincial. Y voy a hablar de un par de medidas mitigadoras que se introdujeron. Por un lado, la protección social, con un aumento significativo del gasto público durante la pandemia. Antes de la pandemia se habían coordinado las medidas sociales. Para alcanzar a las personas adecuadas, adaptó un sistema objetivo que se llama el sistema IDPUR, un sistema que se expandió para alcanzar a personas que antes no se habían clasificado como pobres, pero que debido a la pandemia se encontraban ante dificultades. En septiembre de 2022 todavía esta protección social se extendió para las víctimas de la inflación. Y voy a hablar un poco de la educación, donde quedó claro que la respuesta digital, la educación remota, no sería suficiente a pesar de la cobertura de los móviles en las zonas rurales de Camboya. El Ministerio de Educación trabajó para ofrecer educación en base a libros físicos, aquellos lugares en los que no llegaría la educación local. Se formó a los profesores para dar clases de forma digital. Se formó asimismo a profesores para dar clases a pequeños grupos de alumnos. Pero nada de esto fue perfecto y las medidas educativas, llevó algún tipo para que se adaptasen a la situación. Las escuelas estuvieron cerradas unos 250 días. Aquí hubo mucho daño y hubo otras áreas en las que todavía hubo problemas a pesar del esfuerzo de las autoridades. Pero al mismo tiempo no crecieron los intereses de esas deudas, así que esas medidas funcionaron. En ese momento en Camboya, antes de la pandemia, pues era muy común coger préstamos para pagar otros y se hizo más préstamos. Esto es algo que tenían que revisar para acabar con la deuda de los hogares. Estas son algunas de las cosas que se hicieron. Muy resumidamente, creo que nos podemos preguntar por qué Camboya consiguió
mantener este equilibrio entre las restricciones y las medidas de mitigación. Bueno, pues tiene una política de largo plazo, todo muy centralizado y la oposición consiguió algo de atracción y de popularidad, pero el régimen en sí mismo tiene unos cimientos sociales muy poco profundos, por así decir. Bueno, no podemos entrar en detalles, pero la política camboyana es bastante peculiar. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias. Ha sido otra historia muy peculiar, muy interesante, de un contexto diferente. Y ahora vamos a continuar con otro contexto nacional, el de Bangladesh. Vamos a hablar con el doctor Asif Mohamed Saha, que nos va a hablar de su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Espero que puedan ver la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haberme invitado a esta reunión tan importante. Estamos hablando de respuestas a la COVID-19. Mi presentación es un poco diferente porque no estamos hablando exactamente de cómo se diseñaron las respuestas políticas en Bangladesh, sino cómo una vez diseñadas, fueron implementadas a nivel local. ¿Cuál fue el papel de los oficiales locales para intentar atajar la crisis a nivel local? Así que antes de entrar en todo ello, quiero poner la situación en un poco de contextos. Todos sabemos que el desafío fue increíble, sin precedente, y bueno, pues estaba atacando al equilibrio entre proteger vidas y continuar con la actividad política. Hubo diferentes estrategias en los diferentes países, pero en Bangladesh el gobierno en principio empezó a hacer un lockdown estricto y después abrió la economía. Hubo algunas restricciones en la movilidad, etcétera, al principio, y después se decidieron que, bueno, que iba a continuar el COVID entre nosotros, iban a mantener, a abrir la economía gradualmente. Bien, ha habido varios estudios que se han centrado en la estrategia de Bangladesh, y lo que estamos intentando ver es el papel tan importante que tuvieron los gobiernos locales a la hora de mantener la vida y los medios de vida de tanta gente. En el caso de Bangladesh, el primer caso se encontró el 8 de marzo y se cerró el país y restringió la movilidad 18 de marzo. En mayo a finales de mayo se empezó a tomar la decisión de abrir la economía y retomar las actividades económicas. Durante la segunda ola, que fue en marzo de abril de 2021, se restringió la movilidad, pero el gobierno decidió no detener la actividad económica, o sea, permitir que se mantuviesen los trabajos, pero habría medidas políticas para que funcionasen los trabajos, pero con algunas restricciones concretas. Y lo que estamos intentando entender es que la idea estaba en promover los medios de vida de la gente, en continuar la actividad económica. ¿Y cómo respondieron los gobiernos locales? ¿Cómo consiguieron trabajar con las orientaciones del gobierno central? ¿Y cuáles fueron los factores que apoyaron a los gobiernos locales a la hora de aplicar esas políticas? ¿Qué desafíos enfrentaron y qué hemos aprendido de ello? Bien, pues si empezamos, pensamos en las dos diferentes olas que vimos, una que empezó en marzo. En la primera veíamos que había una incertidumbre que obligaba a los gobiernos a centrarse en la restricción total. Hubo pánico, nadie sabía qué iba a ocurrir, y lo más fácil para los gobiernos locales fue centrarse
en garantizar que la gente se quedaba en casa. En cuanto a las actividades económicas, pues acabaron y al mismo tiempo también el gobierno decidió, bueno, pues introducir mecanismos de protección social que antes no existían y se ampliaron algunos programas para apoyar a más gente. Después, entre las dos olas, las restricciones se relajaron, pues empezaron a abrirse los trabajos y los diferentes sectores. Y después empezó la segunda ola. Y aquí se adoptó un enfoque de equilibrio. O sea, se abrieron los trabajos, los diferentes sectores, los mercados funcionaron, pero había restricciones y directrices sanitarias y también restricciones al movimiento de desplazamiento innecesario. La actividad económica volvió y se dio un énfasis a nivel comunitario y en ayuda social. ¿Cómo se hicieron? Bueno, pues dando un relieve especial a los gobiernos locales. Se dijo que el gobierno central permitió a los gobiernos, a los oficiales de los gobiernos locales permitir que los mercados se mantuvieran abiertos y cómo se hacía dependía del contexto local y se aplicaba las directrices según se necesitaba. Por ejemplo, en un caso vimos en un contexto local con diferentes distritos, lo que vimos en ese caso fue que los oficiales a nivel más alto y los distritales, pues o sea, sabían que el gobierno central había dado unas directrices y tenían que adoptarlo a su nivel local. Unos decidieron aislar el distrito y otros pensaron que eso era una violación del gobierno local. El gobierno local dijo, no, si ustedes piensan que es necesario cerrar, cierren. Pero al mismo tiempo, cuando hablábamos con los oficiales locales, ellos decían lo mismo, que ellos tenían la indicación del gobierno central que tenían que mantener a la gente fuera de la calle, que no se reunía la gente por ningún motivo y les daba igual cómo lo hacían. Eso dependía de ellos. Ellos tenían ese poder que les permitía a los oficiales locales, bueno, pues tener esa tranquilidad y permitía que los gobiernos locales y los oficiales locales tenían que pensar qué tenían a su disposición, qué podían utilizar para para implementar las leyes. Como digo, tenían el permiso a su disposición de, bueno, que tenían cierto grado de autonomía a la hora de, bueno, ejercer las leyes centrales. O sea, el gobierno central adoptó las decisiones de qué y los gobiernos locales el cómo. Al mismo tiempo, y es importante que lo entendamos, los oficiales del gobierno, aunque tenían esa autoridad, esa autonomía, estaban trabajando en coordinación a nivel distrital. En Bangladesh hay 17 departamentos gubernamentales y lo que ocurre es que los oficiales distritales trabajaban de forma coordinada. La coordinación era del comisionado, del vicecomisionado, del DC. Tenían que trabajar entre ellos y tenían que ver cómo iban a trabajar juntos. Al mismo tiempo, por supuesto, también tenían en consideración las opiniones de los oficiales de los gobiernos locales, porque había, bueno, pues el entendimiento de que si querían llegar a la gente, los gobiernos locales son los, bueno, tenían que tener en consideración su opinión y su influencia. Como estoy diciendo, bueno, pues uno de los distritos vimos, por ejemplo, en Chapainawang, vimos una distribución de responsabilidades
delegadas y repartidas en algunas áreas para los gobiernos centrales y en otros a nivel distrital o local. Los líderes políticos y a nivel de la calle se controlaba la situación y se aseguraba una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Esto era el foco, el punto central, la coordinación. Lo vimos durante toda la pandemia. Los oficiales hacían reuniones online en Zoom y otras plataformas todas las noches. Todas las noches después de sus actividades diarias, de sus deberes diarios, pues discutían qué es lo que habían hecho, qué desafíos se encontraban y intentaban encontrar encontrar en respuestas y redistribuir las responsabilidades si era necesario. Al mismo tiempo, había un sistema de apoyo informal porque bueno, se conseguían encontrar apoyo dentro de la gente. ¿Eh? Y también confiaban en la influencia de los líderes políticos para conseguir apoyo del gobierno nacional. Esto lo vimos en algunos casos concretos. Este tipo de entendimiento informal o de intercambio de conocimientos tuvo bastante importancia. Al mismo tiempo, bueno, pues las actividades clave fueron muy importantes para sobre todo las zonas industriales. Ahí había que que tomar diferentes decisiones, como por ejemplo mantener las industrias abiertas. Y las industrias estaban abiertas. Había, por ejemplo, reuniones regulares para controlar qué es lo que estaba ocurriendo. Había que ver si estaban las industrias abiertas, pero no había condiciones para que fueran, por ejemplo, los trabajadores para ir a trabajar, por ejemplo, porque faltaban medios de transporte o porque no había mascarillas ni métodos para desinfectarse las manos. Por ejemplo, tenían que, en este caso, si no había medio de transporte, pues tenían que ver cómo se conseguía dar esos medios de transporte para que la gente pudiera trabajar. También se dio un apoyo importante a los grupos vulnerables, se centraron en el nivel comunitario para conseguir una movilización de recursos a nivel comunitario. Por ejemplo, en las zonas industriales, pues los oficiales locales se pusieron en contacto con los empresarios para buscar recursos para apoyar a la gente. En otros casos vimos también los diferentes grupos locales a ver cómo se podía dar apoyo, de apoyo a los trabajadores. En cuanto a los negocios locales, bueno, pues se crearon algunas soluciones bastante creativas. En un distrito concreto donde donde se cría mucho mango, pues se hizo, por ejemplo, un tren del mango. Era un mango concreto simplemente para poder transportar los mangos de ese distrito a otros y a la capital. Este sistema se introdujo para poder dar continuidad a la actividad económica. Y de hecho ese tren sigue funcionando. Hubo un cambio en los mercados para lugares abiertos, para el aire libre, para que se pudiese garantizar distanciamiento social. Se crearon algunas algunas oportunidades, por ejemplo, para que los trabajadores agrícolas pudiesen irse de un distrito a otro. Estos son algunos ejemplos de las oportunidades que surgieron y algunos de los ejemplos de cómo los oficiales locales tuvieron la oportunidad de poner en práctica alguna de estas soluciones creativas, gracias a esa discrecionalidad que tenían. ¿Cómo fueron estos factores que permitieron? Bueno, pues primero, el entorno político permitió que se delegase la autoridad en los oficiales de los gobiernos locales.
Esto es importante. En un país como Bangladesh, donde hay, bueno, pues donde los gobiernos locales tienen mucha importancia, pues es importante. Los oficiales de los gobiernos también tienen que trabajar con los políticos locales de una forma efectiva y eficaz. Al mismo tiempo, esta discreción vio complementada por la capacidad existente de los gobiernos locales para interactuar con los líderes políticos y para crear una nueva relación. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, pues se puede permitir que los oficiales locales funcionen a la discreción, pero para que la apliquen correctamente hay que asegurarse de que están en la misma página que los líderes. O sea, hay que desarrollar un sentido de propósito común. La experiencia de Bangladesh muestra que es importante identificar, comprometerse y trabajar con las diferentes partes implicadas. En algunos casos la situación no es la ideal. Si falta un propósito común, hay discrepancias y ahí es importante la vigilancia. Es importante, como digo, identificar, hacer participar y trabajar con las diferentes partes implicadas y las agencias del gobierno así puedan resolver los problemas por sí mismos y no tengan que dirigirse a actores que no sean gubernamentales. Tienen que saber y tienen que saber cómo trabajar con otros actores para resolver las situaciones. Es importante. Sabemos que el gobierno trabaja de una forma jerárquica, pero hay hay veces que esto no funciona y hay que trabajar con redes colaborativas y en red. Es muy importante esta gestión de redes. Tuvo una función muy importante durante la crisis porque todo el mundo tenía que arrimar el hombro, por así decir. Y además, a la hora de diseñar y aplicar los planes de acción, es importante tener en consideración el contexto socioeconómico local. O sea, para las partes industriales del país hay que hacer unas cosas, pero en otras partes del país hay que adoptar otras opciones, por ejemplo, en las zonas agrícolas. En los distritos industriales, como digo, había unas oportunidades económicas, en las agrícolas otra. Por tanto, el contexto local, insisto, es muy importante y no se puede aplicar un plan único para todo el país. Muchas gracias. Esto es todo para mí. Espero haber conseguido mantener el tiempo que tenía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya hemos oído tres contextos de tres países diferentes. Si quieren hacer preguntas, pueden utilizar el chat, pueden también en la zona de preguntas y respuestas. Y después quizá puedan ir leyendo esas preguntas y dar respuestas por escrito a las personas que las han hecho aquí en la zona de preguntas y respuestas. Y sin más dilación, pues vamos a hablar un poquito más de los informes. Y tenemos aquí a Vidya Diwakar, que va a ser la primera que nos lo presente. Muchas gracias. Gracias, Peter. Gracias a todos. Como hemos escuchado, ya Andrew y yo hemos hecho este estudio con varios estudiosos y yo les voy a presentar este informe. Ustedes pueden pensar de qué trata este informe. Bueno, pues se trata de aprender de experiencias de personas como Aisha, que está aquí, que, bueno, pues se vio en el medio de esta crisis. Ella es de Bangladesh rural, ayudaba a mantener su hogar. Su tienda cerró durante la pandemia y se vio, bueno, pues afectada por ello. Nuestro informe ha descubierto
que donde ha habido más, por ejemplo, más restricciones, pues hubo alguna resiliencia que se mantuvo en las zonas donde había también medidas de mitigación para que la gente se pudiera recomponer más rápidamente. ¿Cuáles serían esas medidas? Vemos aquí a Dara de Camboya, también hemos hablado de Camboya hoy, Andrew nos lo ha contado, y aquí muestra la importancia de factores como la inclusión de activos como la tierra y también debido a la respuesta de los gobiernos, que la mayoría dieron más medidas macroeconómicas que microeconómicas, bueno, que no queremos decir que sea más importante, porque es importante para los casos en Camboya, también lo hemos escuchado en el caso de Nicaragua. Estas respuestas, pues tienen que ver con la ampliación de la respuesta social, de las medidas sociales, del mantenimiento abierto de los mercados, de los programas de vacunación, etcétera. Pero también es muy importante que las políticas microeconómicas se mantengan. Por ejemplo, medidas que intenten reducir la pobreza, como en el caso de Bangladesh. Al mismo tiempo, sabemos que hay mucha margen de mejora, como nos contaba Andrew. Durante la pandemia también hubo mucho mal a la habilidad, a la capacidad de las personas para escapar a la pobreza. Por ejemplo, en cuanto a la educación, que se vio muy reducida durante esta crisis. Es fundamental para intentar sacar a las personas de la limpieza. Vemos aquí, de la pobreza, perdón, vemos aquí el caso de Mercy de Zimbabue. Mercy consiguió una certificación y ayudó a su hija a estudiar y a mitigar algunos de los impactos negativos de la pobreza. Pero sabemos también que, vemos en este gráfico, hubo muchos países de bajos ingresos o medios que tuvieron cierres particularmente largos de las escuelas. Y claro, también sabemos que las escuelas pues son centros también de alimentación para los niños. También conocemos los problemas de conectividad, han sido muy importantes, especialmente en los países con peor conectividad o menos ingresos. Y todo esto hizo que en muchos países la educación a distancia no funcionase, la formación a distancia. Vemos mucha variación en el gráfico. En este contexto, la educación digital se vio como la respuesta política principal para permitir el acceso a la educación. Vemos también el desarrollo de los profesores, han tenido oportunidades, lo tienen aquí en la izquierda. Ha habido diferentes tipos de conectividad, también hemos hablado a nivel del Camboya, por ejemplo, la educación en pequeños grupos, en Etiopía, la movilización de recursos a nivel de los pueblos, la identificación de los estudiantes más pobres, etcétera. Se hicieron diferentes medidas para intentar resolver los problemas y se pueden utilizar en futuras crisis. Al mismo tiempo, bueno, pues hay que ver también el periodo de recuperación de la en pandemia, no solo en esta crisis, sino en diferentes crisis entreligadas. Por ejemplo, Hassan, Afganistán. Vemos aquí las respuestas de la pandemia, vemos cómo le han afectado, pero es que además después ha habido otros problemas en su vida. Todos los vemos aquí las personas
que se ven afectadas por conflictos violentos, problemas climáticos, la crisis de la COVID, etcétera. Vemos aquí todas las personas cada vez más frecuentes y complejas y desafíos más importantes. Cuando pensamos en las respuestas de estas policrisis, vemos dos enfoques a esta respuesta. Por un lado, el nexo HDP. Sé que tenemos poco tiempo, así que básicamente, Robbie, ha habido no se ha puesto esto muy en práctica. Después hablaremos más adelante en el debate. Y la segunda respuesta, las estrategias de reducción de desastres. Ven aquí en la derecha, durante el ciclón Amphan en India, en Bangladesh, en el verano de 2020, pues donde se hizo una métrica de riesgos compuesta para diseñar una programación multirriesgo durante el ciclón, parámetros de impacto, etcétera. También en la pandemia, cuál sería el riesgo de la transmisión y cómo se podía resolver. Por último, podemos considerar también la protección social como respuesta a las policrisis. Pero al mismo tiempo vemos en diferentes análisis que a veces la asistencia adicional que se empezó a dar o acabó en 2020, acabó incluso si había otras crisis. Bueno, tenemos aquí diferentes variables. Tenemos excepciones que vimos en el informe, por ejemplo, en Camboya, donde el programa se ha extendido hasta este año. En cuanto a este informe de la pobreza crónica, pues hemos visto medidas de mitigación para la recuperación de los pobres, por así decir. La inversión a largo plazo en servicios sanitarios, en la toma de decisiones multisectorial a nivel local y nacional, en la mayor duración de los sistemas de protección, políticas económicas más amplias, programas de alimentación en las escuelas y la gestión integrada de pandemia en la gestión de riesgos y de desastres. Básicamente sería esto. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante oír cómo este informe ha conseguido abarcar tantos países. Y ahora vamos a pasar rápidamente por Catherine y nos va a hablar de la preparación a la pandemia. Catherine, cuando quieras. Gracias. Las contribuciones a este informe son de más de 50 investigadores de varios países. Después del evento COVID Collective, formulamos varias preguntas para crear el programa basados en datos colectivos e información que no estaba publicada para entender lo que era necesario para diferentes futuras pandemias. Estas preguntas sé que respondieron online y además las colocamos en Facebook y otras cuentas para que las personas pudiesen contribuir. Ya no se considera la COVID-19 como una emergencia global y nos pareció un momento adecuado para crear planes para futuras pandemias. Teníamos que reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante este periodo para desarrollar mejores políticas para el futuro. Hay varias lecciones que emergieron a lo largo del mundo que parecieron estar basadas en algunos de los temas que surgieran, como en resolver temas sistémicos, asegurar que se apoyan a los más vulnerables, aumentar la participación comunitaria y coger las innovaciones pandémicas y llevarlas al futuro.
Los problemas causados por las restricciones además necesitaban un enfoque holístico para mitigarlas. Además están los impactos directos, como pueden ser las pérdidas de trabajo, etcétera, e indirectos como la falta de aprendizaje en niños, además del impacto que tuvo la falta de la dificultad de acceso a la asistencia de personas vulnerables o pobres. La primera pregunta que realizamos es: ¿qué es lo que necesitan las personas que viven en la pobreza o con vulnerabilidades para superar medidas como restricciones? Y en la diapositiva mostramos algunas de las respuestas. Casi todos los investigadores hablaban de la importancia de la recuperación económica y el apoyo a los medios de vida de las personas. Además, el apoyo de las personas más vulnerables de la sociedad, el acceso a buenos servicios de salud, así como recursos para la salud mental y física, acceso a tecnología. Además, una de las organizaciones que trabaja en India vieron que el 87% de las mujeres afectadas trabajaban para la economía informal y además dependían en gran medida de las medidas gubernamentales puestas en marcha para mitigar los efectos pandémicos. La segunda pregunta era: ¿cuál era el apoyo que recibieron las personas y de dónde vino este apoyo? Muchas de las personas vulnerables y pobres no recibieron ningún apoyo o muy poco apoyo. Además, es importante destacar que hubo retos en la implementación y distribución de las medidas de apoyo. Muchas personas vieron que hubo una falta de acceso a las ayudas gubernamentales. Además, se mencionaron otros que entre 2020 y 2021 se disminuyeron muchísimo las ayudas como en países como Tailandia, Ghana, Estados Unidos, es decir, en todos los continentes habían ejemplos. Además, se vieron barreras de alfabetización digital. Y si bien muchas de estas medidas ayudaban a dar respuesta a los gastos de los hogares, muchas veces no conseguían compensar la pérdida monetaria o no se habían distribuido adecuadamente. La última pregunta que realizamos es: ¿qué se creen o qué creían que se debería hacer de forma diferente y por parte de quién para estar mejor preparados para la siguiente pandemia? Aquí se incluían, bueno, nuevas formas de provisión de ayudas sociales, no cerrar escuelas, mantener los medios de trabajo, mejorar la innovación tecnológica. Y además los planes podían haber sido mucho mejores en muchos países. Muchos de los enfoques estaban dominados por una visión meramente médica, sin tener en cuenta el contexto local o de la población involucrada. Además estaba
los fondos de emergencia tenían que estar mejor orientados. Para concluir, se recibieron respuestas de todo el mundo y es importante ver este problema de ahora, ya que aunque el COVID-19 ya no es una emergencia global, no podemos dejar de lado esta pandemia, sino que este es el momento de aprender las lecciones de todo el mundo y prepararnos mejor para pandemias futuras. Entre estos 50 investigadores con la investigación realizada en 25 países de todo el mundo, han recogido la información en este informe para asegurarse de que se recoge todo lo aprendido y mejoramos la respuesta en el futuro. Todavía es incierta la futura pandemia y cómo será, pero podemos ya empezar a prepararnos para posibles futuras pandemias y aplicar todo lo aprendido. Muchas gracias una vez más por permitirme hablar de este informe. Gracias, Catherine. Bien, tenemos una presentación más pregrabada. Voy a ver si mis compañeros pueden cargar la presentación del profesor Toby Green de King's College de Londres. Buenas tardes a todos, soy Toby Green, soy profesor de Historia Africana en el King's College de Londres, en el Reino Unido. Es una pena para mí no poder estar con vosotros, he tenido que grabar el vídeo y voy a compartir muy rápidamente mi presentación. Aquí está. Me gustaría hablar de los resultados de una conferencia que realizamos en The King's College en Londres en abril de este año, donde hablamos del impacto en países con ingresos bajos y medios. Fue una conferencia que nos costó organizar, ya que teníamos a representantes de Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Ghana, Guinea-Bissau, India, Kenia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Turquía y Vietnam. Fueron 3 días de conferencias. En los 2 primeros días tuvimos presentaciones de los compañeros de todo el mundo y el último día realizamos grupos de trabajo para desarrollar respuestas a los problemas que fueron surgiendo a lo largo de las presentaciones. Los 4 grupos de trabajo que trabajaron en el último día fueron el primero sobre los impactos de las restricciones de derechos humanos y los lockdowns, las instituciones globales, salud comunitaria y educación. Tercer grupo, autoritarismo político y opinión pública. Voy a hablar de cada uno de estos grupos y después hablaremos de el efecto que ha tenido el impacto en derechos humanos, educación, otras necesidades sanitarias en otras partes del mundo. ¿Y qué es lo que aprendimos en esta experiencia? Debo decir que los participantes incluían profesionales sanitarios, personas que trabajan en el sector de las ONGs, políticos y personas que trabajan con los derechos humanos y la pobreza de forma más general. El primer grupo que vio el impacto de las restricciones, los derechos humanos y las lockdowns
Hubo un riesgo inicial de la diseminación del virus, pero después estaba el universalismo de la implementación de los cierres a nivel. Y en tercero, además, la aplicación de los confinamientos, de los lockdowns, resultó en daños colaterales enormes. Lo que se aprendió es los confinamientos contextualizados de forma geográfica, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada lugar. Además, tener en cuenta un enfoque de abajo hacia arriba en vez de una implementación de arriba hacia abajo. Se involucrase a la parte, al público de forma abierta e inclusiva y tener en cuenta los más desaventajados y además en los países con ingresos más bajos había que tener en cuenta a toda la cadena de suministro. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los test rápidos de malaria. Además, tenemos en cuenta el segundo grupo, las instituciones globales, la educación y las instituciones sanitarias. Las organizaciones internacionales deben construir, entender los diferentes contextos, ayudar a tener en cuenta las condicionalidades que pueden ser incluso detrimentales en una respuesta a la crisis. Además, tener en cuenta la representación de los foros internacionales, instituciones globales como la Organización Mundial de la Salud son vitales. Además, hay que tener en cuenta las acciones individuales para desarrollar planes personalizados para cada situación y tener en cuenta la salud mental y cómo viven los más jóvenes esta situación. Tercer grupo, el autoritarismo. La tendencia preexistente de autoritarismo pues se incluyó más. La pandemia ofreció una oportunidad a las medidas y se cortaron libertades, especialmente para los trabajadores, los migrantes y las secciones marginalizadas de la sociedad. Y se cortaron también los derechos laborales. Este grupo fue especialmente crítico en el papel que tuvieron para ellos tuvieron las políticas públicas, la mala calidad de la sanidad pública. Primero, muchos de los mensajes fueron sobre la higiene y dramatizaron la eficacia de las medidas. Hubo pocas medidas efectivas. También hubo un foco en identificar el mensaje adecuado. Se culpó algunas veces a las víctimas y las élites, bueno, descargaban las responsabilidades en los enfermos. Y también un excesivo énfasis en los castigos y las multas a quien se saltaba las medidas. También había mucho estigma y negación. Por último, la preparación para la pandemia, los planes y las alternativas, cómo tenemos que pensar y qué medidas hemos aprendido para el futuro. Lo fundamental es que el mejor enfoque para la pandemia es la preparación y esto tiene que ser con una inversión pública constante en seguridad
en sanidad y en protección social. Este enfoque es el que puede mejorar estar preparado para las siguientes medidas, que es lo que hemos visto en muchos países del mundo, falta de preparación. Los sistemas sanitarios requieren redundancias para ocuparse de las emergencias. Los sistemas de protección social tienen que ser fuertes y diseñados o ser rediseñados para permitir flexibilidad para ampliarse cuando haga falta en una crisis. Por ello, sistemas sanitarios con redundancias para ocuparse de las emergencias, inversión pública sostenida para la protección social. Durante las emergencias sociales tiene que haber un equilibrio entre la capacidad de toma de decisiones y los recursos centrales y las experiencias a nivel local. Y los planes pandémicos pueden permitir la desagregación de los diferentes riesgos de las diferentes partes de la población en todo el país. O sea, para concluir, muchos de los temas se solapaban. No había acuerdo entre los participantes, pero las conclusiones más importantes, bueno, fueron estos. La centralidad de la inversión pública en salud pública y en bienestar social, que tiene que poder ampliar en caso de necesidad, proporcionalidad y desagregación de los riesgos, centralidad de los derechos humanos y los actores locales, importancia de la información, la presencia de factores socioeconómicos, la concienciación de la complejidad de las cadenas de suministro y, por último, la concienciación de los políticos para que pueden agravar la desigualdad durante las crisis. Esto es fundamental o será fundamental para cualquier futura pandemia. Muchas gracias por la atención. Aquí tienen el informe completo en ese link y les deseo un panel, una sesión muy interesante. Muchas gracias. Gracias al profesor por este vídeo pregrabado. Hemos tenido una presentación muy interesante, mucha información, países, experiencias fantásticas. También hemos tenido partes que se solapan de atención. Ahora me gustaría, por último, presentar a Dr. Kamina Michel y el señor Embadi, que, bueno, nos compartan con nosotros en 5 minutos cada uno los mensajes que se llevarían y cuáles serían los desafíos principales que se puede hacer en relación a lo que hemos oído hoy. Bien, en primer lugar, nuestra invitada Busa Embadi. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Creo que hemos escuchado diferentes casos y el informe, y lo que yo veo es que ha habido un énfasis importante en la participación local en esas políticas. Creo que hay que poder separar los diferentes niveles de política. Hay que pensar esto de una forma más sistemática y tenemos que crear e invertir en sistemas sanitarios, pero también en capacidades institucionales y sectoriales y de la comunidad. Eso hay que tenerlo preparado porque en mitad de una crisis no puede ser. Y ahora estamos en crisis recurrentes y parece que estamos intentando eh, reparar el avión mientras volamos en él, así que es complicado. Parece que el ambiente nos complica un poco. No estamos enfrentándonos a una crisis cada vez, sino muchas. Y creo que muchas de las respuestas a la pandemia pues, se basaron en unos contextos donde no teníamos sistemas de protección robustos para la gente. Insisto, estamos en múltiples crisis al mismo tiempo. Perdón por el ruido, dice la oradora. Necesitamos poder considerar los otros aspectos también. Y nuestros sistemas actuales no están preparados para esto. Para mí, las prioridades a nivel de acción sería
Entonces, no solo dar respuesta a las crisis, sino trabajar para desarrollar sistemas más robustos y inversión en sistemas educativos, sistemas sociales y de protección, así como salud pública, sistemas de salud pública. Puede ser algo reaccionario, pero tendríamos que poder ampliarlo en el tiempo y también a nivel local y político, porque tendría mucho impacto. Y en el futuro, desafíos que veo, creo que nuestras respuestas ah, se centran en un aspecto específico y ahora estamos exacerbando otras crisis. Tenemos que ser capaces de responder de una forma más sostenible. Por ejemplo, la digitalización, si estamos utilizando la digitalización para dar respuesta a otras crisis, podemos estar afectando a la gente que no tiene capacidad, que no está digitalizada, porque impacta en las capacidades que tenemos para dar respuesta a otras crisis que está habiendo. Muchas gracias, Bursa. No sabía si habías acabado. Dice el orador, gracias por esa puntualidad. Fantástica. Sí, además veo que tienes ahí mucho ruido de fondo, así que muchas gracias. Ahora Michelle Yao. Muchas gracias. Gracias por esta presentación fantástica de todos los países y de los informes. Bien, lo que yo me llevo de este webinario, primero, de lo que hemos aprendido, que la preparación debería ser parte del sistema normal. Podría ser el sistema sanitario, más vigilancia, más una cadena de suministro médico. En segundo lugar, lo que nos llevamos a conclusión, coordinación a diferentes niveles en la estructura nacional, desde la comunidad local hasta el nivel más alto, y esto puede marcar la diferencia a la hora de tomar decisiones para dar respuesta a problemas públicos, y también todos los componentes diferentes y también lo que podemos llamar efectos secundarios. Y esto puede venir, pues, además de lo que hemos hablado de los diferentes países. El enfoque basado en la comunidad, pues también tienen impacto en las medidas sanitarias y también en las medidas públicas. También es fundamental, además de la consideración continua de el apoyo social a la gente más vulnerable. Esto es muy importante y debe estar personalizado según las especificidades de cada uno de los países. Y esta es una de las conclusiones que nos llevamos hoy. En cuanto a las acciones, ¿cuáles podrían ser las acciones que podríamos tomar según estas conclusiones? Bueno, primero, una nueva gobernanza quizá sea lo que haría falta, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido hoy, porque, bueno, pues no es una cuestión meramente de las autoridades sanitarias, la gestión de este tipo de crisis, sino todos los demás componentes y todos los demás partes del país tienen que estar preparados, toda una preparación sectorial para las crisis. Y también trabajar en una regulación sanitaria global y estamos trabajando en un acuerdo de lo que podríamos llamar tratado con diferentes componentes, como por ejemplo la comunidad, la protección de la comunidad, derechos humanos y otros, la vigilancia colaborativa que también se habló, y para que
amenazas públicas se puedan detectar rápidamente y se les pueda dar respuesta. Coordinación también incluyendo los institutos públicos nacionales con todos los determinantes de la salud, o sea, ¿a qué afecta a la salud de las personas? Esto todo debería ser considerado y, teniendo en cuenta los impactos económicos, comunitarios, etcétera. El sistema de salud también se mencionó en las presentaciones. ¿Cómo podemos tener sistemas sanitarios resilientes? Pero esto no se puede hacer en mitad de una crisis. Hay que dar énfasis al sistema sanitario primario, la atención primaria. Eso es lo más importante en las cuestiones de crisis. ¿Qué podemos hacer a nivel colectivo? ¿Cómo podemos trabajar para que haya innovaciones accesibles a todos los países? Tenemos más desafíos. Un desafío muy importante es la inversión durante las crisis. Cuando se trata de la preparación, pues tiene que haber a nivel político, la inversión está siendo muy lenta, o sea, se está tomando decisiones en ese sentido muy lentamente. Así que se puede preparar ese tratado para que haya inversión en la preparación. No se puede trabajar en silos, sino que hay que invertir en tiempo de paz en la crisis para que se pueda atajar más efectivamente los momentos de crisis. Y por último, también intentar hacer pruebas de nuestros mecanismos sanitarios constantemente para asegurarnos de que el sistema funciona si llega una crisis. Muchas gracias. Muchas gracias por esos comentarios, tanto de Busha como del doctor Yao. Muchas gracias por haber resumido estas experiencias, estas conclusiones, estas investigaciones. Muchas gracias. El tiempo nos ha ganado, no podemos debatir más. Muchas gracias a todos. Tienen ahí preguntas en el chat y hemos visto que algunas ya han sido respondidas. Muchas gracias. También hay un contacto por email en el chat chronicpoverty@ideas.ac.uk. Si tienen más preguntas o comentarios, pueden sin duda escribir a ese email e intentaremos darles respuestas. Y también podemos preguntar a nuestros panelistas que, bueno, den respuesta a sus dudas. Muchas gracias. Gracias por esta discusión tan importante. Hemos oído cosas muy importantes. Informes también, tienen ahí los links en el chat. Y creo que algunos de los países que hemos escuchado, algunos de los casos como Nicaragua, Bangladesh y Camboya son fantásticos. Por favor, tenéis los informes. O sea, a nivel de la preparación para las pandemias de la próxima pandemia, que la habrá, no es cuándo o no es si, es cuándo. Así que lo mejor es prepararse. Vamos a necesitar ocuparnos de los más vulnerables, tenemos que participar con todas las comunidades y con todas las partes de la comunidad y de todas las partes interesadas. Y todo esto ayudará a guiarnos en acciones para la siguiente pandemia. Pero la preparación significa estar hoy preparados, porque ya se ha hablado del final oficial de la pandemia de COVID. Tenemos que dedicarnos ahora a otras cosas y sería muy importante estar preparados para la siguiente. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias a a nuestros presentadores, Excelencia Marta Reyes Álvarez, señor Tuhuaca, Catherine, Andrew. Muchas gracias, doctor Michelle Yao, Bujai Badi. Muchas gracias a todo el equipo por haber preparado esto. Muchas gracias a nuestras intérpretes. Gracias de parte de la cabina. Y muchas gracias a los organizadores de Naciones Unidas por habernos
permitido reunirnos aquí. Seguiremos debatiendo. Muchas gracias por su preparación y este intercambio de conocimiento. Muchas gracias. Mantengan el contacto. Muchas gracias otra vez por su participación. Gracias y buenos días.